¿Ya te enteraste? Este sábado, 20 de noviembre a las 4:30 p.m. en el auditorio, tendremos nuestra reunión especial presencial del grupo de jóvenes. Así que esperamos a todos los jóvenes solteros de 15 a 30 años de edad. Pasa la voz, que Dios te bendiga. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria, depósito bancario o al finalizar la reunión en las puertas de salida podrás depositar tu diezmo. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! Muy bien, hermanos, entonces yo le voy a pedir que abra la Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 23. Juan, capítulo 11, versículo 23. Dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el día de hoy tenemos una charla que se llama La vida eterna. ¿Cómo se llama? La vida eterna. Y es un tema que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Y sabes, en el Evangelio de Juan, es el Evangelio, le llaman el Evangelio espiritual. Es el más espiritual de los cuatro. Es el que nos muestra más la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos muestra más nuestra cercanía a Él como ese discípulo amado, como esa persona cercana al corazón de Dios. Es el que nos muestra más, el que nos habla más acerca del Espíritu Santo.
Y también, hermano, es el evangelio que más habla de la vida eterna. En el evangelio de Mateo viene mencionado las palabras vida eterna 3 veces. En el evangelio de Marcos viene la palabra vida eterna 2 veces mencionada. En el evangelio de Lucas viene mencionada 3 veces, pero en el evangelio de Juan viene mencionada 18 veces la palabra vida eterna, esa frase vida eterna. Y hoy vamos a hablar acerca de enseñanzas sobre la vida eterna. La gran mayoría están en el evangelio de Juan. Y sabes, la Biblia habla un poco acerca de cómo va a ser la vida eterna. Habla un poco de cómo va a ser. Pero, ¿sabes? Lo importante de la vida eterna no es que sepamos exactamente cómo va a ser. Lo importante es que estemos ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué te sirve saber? Porque ahí dicen, no, que seremos como los ángeles, y que unos dicen que traspasaremos paredes y un montón de cosas, y sacan conclusiones de la palabra de Dios que probablemente sí existan esas claves. Pero sabes, lo más importante en nuestro estudio de la vida eterna es saber cómo alcanzarla, cómo llegar a ella. Ya tendremos una eternidad para saber cómo es, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, hermano, ¿qué es la vida eterna? Primeramente es una fiel promesa de Dios. Ahí donde estás en la Biblia, vamos a abrir primeramente una que acabamos de leer con la clase del pastor Sergio, y es Tito capítulo 1, versículo 2. Si no lo alcanzas a encontrar, siempre anota primero el versículo en tus apuntes. Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo te voy a pedir, si lo tienes ahí, que lo leas conmigo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, número 1, la vida eterna es la gran promesa de Dios. Número 1, es la gran promesa de Dios. Es la gran promesa de Dios. Y sabes, tú y yo creemos en la muerte del Señor Jesucristo y en su resurrección. ¿Cuántos creen en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo vino en carne a esta tierra? Que se despojó de su deidad y vino a esta tierra. Todos eso lo creemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Señor Jesucristo, sí, era una promesa del Padre. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, nos dio esa promesa fiel de la vida eterna, de que Él nos resucitaría en el día postrero. Dice, y si quieres anotarlo solamente, Primera de Juan capítulo 2, versículo 25, dijo: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, número 1, ¿qué es la vida eterna? Es la gran promesa de Dios, del Dios fiel que no miente. Así que si algo debemos nosotros tener certeza absoluta, es que hay vida después de la muerte. Y dice la palabra de Dios, para justos y para injustos. Hermano, hermana, hay vida eterna. No todo se acaba en este cuerpo. Cuando este cuerpo morimos, Dios a los que hayan muerto los resucitará en el día postrero. La promesa que el Señor nos hizo, número 1, ¿qué es la vida eterna? Es la promesa del Señor Jesucristo. Número 2, ¿qué es la vida eterna? Regrésate por favor al Evangelio de Juan, y ahí es donde vamos a quedarnos. Juan capítulo 6, versículo 39. Y aquí es donde todavía se va a poner mejor. Imagínate, si ya es una promesa del Dios que no miente, que vamos a tener vida eterna. Y hay veces que nos cuesta trabajo creer en las cosas espirituales, hermano.
Pero si en las naturales ves la bendición de Dios y si hemos visto las promesas de Dios cumplirse, también tenemos que creer en las promesas espirituales. Y cuando Dios dice una promesa donde dice el Dios que no miente la prometió, lo debemos de creer, lo debemos de creer. Yo creo en la vida eterna con todo mi ser. Yo creo en el Señor Jesucristo hasta la médula de mis huesos, hermano. Yo creo en el Señor Jesucristo y en sus palabras. Él es el Hijo del Dios viviente, el que vino a esta tierra, el que llevó mis pecados a la cruz y los tuyos también, y el que resucitó al tercer día, y el que volverá porque nos está haciendo morada celestial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Número 2, ¿qué es la vida eterna? Es la voluntad del Padre para todos nosotros. Es la voluntad del Padre para todos nosotros. Ya vimos, primero fue su promesa fiel. Y dije aquí el Señor Jesucristo, esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo le resucite en el día postrero. Es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, si es la voluntad de Dios, ¿por qué muchos se pierden? Sabes, hermano, hermana, y aquí podemos contestar una pregunta. Hay veces que te preguntan, a mí me han preguntado, oiga, ¿por qué Dios permite tales cosas? ¿Por qué Dios permite que haya sufrimiento en niños? ¿Por qué Dios permite que haya sucedido una tragedia mundial? ¿Por qué Dios permite que exista ese tipo de sufrimiento? ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Cuando Dios creó al hombre, nos dio una potestad, una libertad de elección. Si no nos hubiera hecho robots, ¿sí o no? Si todos tuviéramos que obedecer la voluntad de Dios y todos tuviéramos que creer en Él y ya fuera predeterminado que todos fuéramos así, no tendríamos otra salida. Todos seríamos unos robots. No habría libertad. Pero Dios, cuando creó al hombre, le dio libertad. Y dentro de esa libertad, le dio libertad tanto de creer en Él como de rechazarle. La libertad fue completa. Y entonces Dios te está diciendo, mi voluntad es que tú te salves y te doy mi mano de gracia. Pero te doy también el derecho de que digas, no, yo no la quiero. Y muchos rechazan la gracia del Señor Jesucristo. Y aunque es la voluntad de Dios la salvación y la vida eterna, sin embargo hay en Dios respetar nuestra libertad. Y te habla con amor y toca la puerta de nuestra casa con amor y te dice, yo pagué por tus pecados, solamente necesitas por gracia recibir la salvación. Y hay quien dice no, y vamos a ver un poquito más adelante por qué dicen que no. Pero, ¿qué es la vida eterna? Ya vimos, es la promesa del Dios fiel. Número 2, es la voluntad del Padre para todos nosotros. Es la voluntad del Padre para todos nosotros. Y número 3, que es la parte medular de esta charla, y es cómo obtengo la vida eterna. ¿Cómo obtengo la vida eterna? ¿Y cómo puedo tener yo certeza de que mi vida va a estar en la vida eterna? Y para ello te quiero pedir que abras Juan capítulo 3, versículo 16. Y si no mal me parece, creo que estaba mi hermana Amanda tocando el piano. Pero ya con las máscaras ya no sé quién es. Si me ayudas, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Una de las 18 veces que el Evangelio de Juan habla de la vida eterna es aquí. Y luego dice, el que cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la salvación viene por creer en Jesucristo. La salvación viene por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios que fue enviado al mundo. Y dice, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y así como te explicaba, hermano y hermana, que Dios nos dio libertad y puso a los hombres, y por eso hay aflicciones en esta tierra, y Dios dio libertad hasta de que una persona elija ser un Hitler y un asesino, de que una persona elija destruir su familia, que una persona decida ser una persona de desgracia, y dio total y absoluta libertad. Y hay veces que alguno de nosotros se puede enfrentar contra la maldad en esta tierra, y ninguno de nosotros está exento de que en un momento dado puedan suceder cuestiones, encontrarse con la maldad. Hay libertad en esta tierra, aún para hacer lo malo. Dios dio libertad total, no nos hizo robots, nos dio libre albedrío. Y sabes, también nos dio libre albedrío para poderle rechazar si queríamos. No es obligatoria la salvación, pero qué locura es decir que alguien rechace la salvación. Qué locura es que alguien rechace la salvación. Tú tienes que pensar esto de esta forma. El Señor dice, mi promesa fiel es que tengas vida abundante en esta tierra y una vida eterna. Y esa es mi voluntad para tu vida. Y yo te quiero invitar porque voy a pagar por tus pecados en la cruz para que seas redimido de tu pasado y que sea cancelada tu deuda y todas tus maldiciones sean pagadas y seas libre. Y además de todo eso, te voy a dar el Espíritu Santo para que te enseñe a vivir y tengas éxito y des fruto en esta tierra. Y además vas a tener vida eterna. Y que haya alguien que le diga, no, Señor. Y hay veces que las personas dicen, tratando de justificarse, que no creen en el Señor, o tratando de hacer a un lado la existencia de Dios, dicen, es que si Dios, ¿por qué permite esas cosas? Bueno, ya lo vimos, porque nos dio libertad. Pero también dicen, ¿cómo es posible que un Dios bueno pueda mandar a alguien al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Al único que mandó al infierno fue a Satanás. Todos los demás eligen voluntariamente irse al infierno, rechazando la gracia de Cristo. No hay a nadie que Dios mande al infierno, sino que es una persona que elige voluntariamente rechazar la gracia del Señor Jesucristo. Y aquí lo dice, ¿por qué? Dice, esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es exactamente eso. ¿Cómo podría alguien rechazar tal oferta? ¿Cómo podría alguien rechazar tal bendición y decir, no, Dios, no acepto tu sacrificio en la cruz como pago de mis pecados? No, Señor, no quiero que me des a tu Espíritu Santo para que me enseñe a vivir y a tu palabra, y rechazo la vida eterna contigo en bendición. No lo quiero. Eso es una locura. ¿Y por qué lo hace la gente? Porque aman más las tinieblas que la luz, porque hay algún pecado en el que están enganchados que no están dispuestos a dejar. Y entonces prefieren rechazar y prefieren inventarse cualquier cuento para decir que Dios no existe. Y uno de ellos es decir, no, Dios, si existiera Dios no podría mandar a nadie al infierno. No, hermano, es que Dios lo mande, es que la persona lo elige voluntariamente, rechazando la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Por último, la vida eterna es la gracia del Señor Jesucristo. Es el regalo de Dios para los que creen en Él, para los que aceptan su sacrificio.
Hay veces que hablando de este tema existe otra duda. ¿Qué pasa si una persona nunca tuvo la oportunidad de escuchar de Cristo? Cuando esa pregunta me la han hecho, es que Dios sería muy injusto si para irse al cielo hay que creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa de una persona en el África o qué pasa de una persona en la India que nunca le hablaron del Señor Jesucristo? ¿A poco se va a ir al infierno? Sería un Dios muy injusto. Y yo siempre les contesto algo: yo me preocuparía más por ti que ya oíste que por ellos. Yo me preocuparía más por ti que ya tuviste la oportunidad de escuchar el Evangelio y lo estás queriendo rechazar, que por ellos. ¿Sabes? En la Biblia habla de varios varones que sin conocer del Señor Jesucristo Dios se les manifestó. Dice la palabra de Dios que Dios puede usar hasta su creación para que una persona, y dice la Biblia que a través de la creación podemos nosotros creer y conocer a Dios. Cuando hay una persona que ama verdaderamente a Dios, que le busca, le va a encontrar. Y Dios es, hermano, hasta puede mandar un ángel, como sucedió en la vida de Cornelio. Cornelio no conocía al Señor Jesucristo y un ángel le dijo: ve a donde está un señor que se llama Pedro y él te va a enseñar del Señor. Sabes, hermano, no nos preocupemos por los que no han oído. Preocupémonos por predicarles, por supuesto, pero no creamos. Dios encontrará la forma. Dios es justo. Dios encontrará siempre la forma. Y el que no tenga la salvación de la vida eterna es el que voluntariamente rechaza al Hijo de Dios. Todos en esta tierra y en todas las etapas de la humanidad han tenido siempre la opción de decidir por Cristo. Y Dios ha encontrado la forma hasta en el lugar más recóndito de la tierra para mostrarle a las personas quién es Él. Sin embargo, ahí hay dos caminos, una decisión. O decido creer en el Señor Jesucristo y tomar su gracia y decir: yo acepto tu sacrificio como pago de mis pecados. Yo acepto, Señor, a tu Espíritu Santo como mi guía y acepto tu regalo y tu promesa de la vida eterna. O, ¿sabes qué, Señor? Yo rechazo eso y pongo cualquier argumento, pero en realidad es que estoy amando más las tinieblas que la luz. En realidad es que las obras que hago son malas y no las quiero dejar. ¿Sabes, hermano, hermana? Hablando acerca de la vida eterna, ¿cómo nosotros la obtenemos? Es por gracia, es un regalo. Y solo le tienes que decir: sí, Señor, sí lo quiero. Y nada más. Sí creo en ti, Señor Jesucristo. Sí creo que eres el Hijo de Dios viviente. Y sí creo que eres el Dios fiel que prometes la vida eterna. Así que si alguien te pregunta: ¿y si tú te mueres, te vas a ir? Si hoy te murieras, ¿te irías al cielo? Con toda convicción de fe, dile: por supuesto que sí, porque creo en el Señor Jesucristo y es mi Señor y es mi Salvador. Así que tú y yo, hermanos y hermanas, vamos a irnos al cielo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Quiero terminar diciéndote algo. Así como la vida eterna se puede rechazar como regalo, también puede ser que en un momento la aceptes y después la rechaces. Y quiero terminar diciéndote, último punto, ¿cómo cuidar la vida eterna? Y quiero pedirte que abras la Biblia en Gálatas. Y con esto terminamos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo cuidar la vida eterna? A ver, ¿cuántos de aquí tienen vida eterna?
Yo sé que Dios los tiene apartado, hay algo especial en el cielo. Hay un apartado que se va a llamar en el cielo Camino Extremo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vamos a estar todos nosotros por la eternidad. Va a estar hermosísimo, hermosísimo. ¿Y sabe una cosa? Yo no lo sé, pero ya voy a hablar de cómo será la eternidad. Y a veces dicen también los que quieren poner en duda al Señor, dicen, no, ¿cómo es posible que la tierra sea tan chiquita y el universo sea tan grande? ¿Cómo es posible que todo lo creado en ese universo y los seres humanos estemos en un pedacito así tan chiquito? Es que tú nada más piensas en tus 80 años. En la vida eterna vamos a tener chance de conocerla toda la Vía Láctea, todo el universo entero. Yo creo que va a haber viajes interestelares ahí impresionantes, hermano. Por eso lo hizo tan grande, hermano, porque tenemos mucho tiempo. Va a haber muchos viajes ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. A ver, dígalo mejor: del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo cuido mi vida eterna? Hermano, hermana, si hay algo que tienes que cuidar en esta tierra de no perder, es tu vida eterna. Sí. Una vez estaba una niña y la llevaron a un centro comercial de compras y le dijeron: te vamos a dar tanto dinero para que tú escojas unas cosas. Y la niña decía: ¿me puedes dar el dinero, papá? No, yo te lo guardo porque lo vas a perder. No, papá, yo quiero traer el dinero, papá. Ten confianza, papá. Ándale. Bueno, y el papá le da el dinero, hermano. Y lo guardó en una bolsita. Primero fueron a comer y ¿qué crees? Se le olvidó la bolsita. Y entonces regresaron al restaurante y ya no estaba la bolsita. Muy triste, ¿verdad? ¿Sabes? Ese dinero va y viene. Ahora imagínate perder el regalo del Padre Celestial, la promesa del Dios vivo, que no miente, la voluntad del Dios para tu vida. ¿Cómo cuidarla? Aquí dice: si siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás la vida eterna. Entonces, ¿de qué depende cuidar nuestra vida eterna? Sabes, si tú estás oyendo música del mundo, estás sembrando para la carne y vas a cosechar corrupción. Si te metes de lleno a las redes sociales, yo cada vez veo con peores ojos las redes sociales. Les causan una ansiedad a los jóvenes. Son capaces de denigrarse con tal de un like. ¿Y qué necesidad tienes? ¿Dónde está el contrato de que sean obligatorias, hermano? ¿Por qué te tienes que exponer de esa manera? ¿Por qué tienes que estar buscando la aprobación de todos? ¿Por qué es obligatorio? ¿En qué momento se hizo eso obligatorio? El que está metido en eso está sembrando para la carne y de la carne cosechará corrupción. Y ahí andan con problemas después. Sí, ahí andan con problemas después. Empiezan con los videos de TikTok muy chistosos y terminan todos sensuales. Por eso pasan todos. Empiezan con los chistosos y terminan sensuales, porque los chistosos ya no te dan like y tienes que hacerlos ahora sensuales. Eso es sembrar para la carne y eso es cosechar corrupción. Pero ¿cómo es sembrar para el Espíritu? Sembrar para el Espíritu es una aplicación que se llama el devocional electrónico, y que leas la palabra de Dios todos los días. Siembra para el Espíritu y del Espíritu cosecharás vida eterna. Siembra, hermano, ¿sabes una siembra espiritual? Tu familia. Estás tantas horas en las redes sociales y estás descuidando lo más hermoso, tu familia. No pases tiempo perdido tratando de buscar likes en alguien que no te quiere. Mejor siéntate con tu papá y con tu mamá y váyanse a comer y platiquen y dale la mano y dale un beso a tu papá, dale un beso a tu mamá.
Eso es sembrar para el Espíritu, y del Espíritu vas a cosechar. Y del Espíritu vas a cosechar. Ora en la presencia de Dios todos los días. Siembra para el Espíritu, y del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si siembro para la carne, estoy poniendo en peligro mi vida eterna. Pero si siembro para el Espíritu, la estoy afianzando en mi vida. En el nombre de Jesús. Te voy a pedir ahí que cierres tus ojos. Bendito Dios, estamos reunidos el día de hoy muy agradecidos, Señor, porque hemos entendido varias cosas de la vida eterna. Primero, que es tu fiel promesa del Dios que no miente. Y yo te creo, Señor. Mi mente es finita y mi lógica y mi inteligencia, Señor, no alcanzan a comprender lo eterno. Pero mi espíritu tiene fe en el Dios que no falla y que no miente. Y por eso yo creo en la vida eterna, Señor. No sé cómo será, pero sí sé que ahí estaré en el nombre de Jesús. Señor, sé que es tu voluntad para todos los hombres y mujeres. Tú quieres que todos los hombres y mujeres lleguen al conocimiento de Dios. Es tu voluntad, pero también sabemos que no obligas a nadie, Señor. Es tu gracia para aquel que quiera tomarla. Es tu promesa fiel, es tu voluntad, Señor Jesús. Y hoy también, Señor, sabemos que para obtenerla es solamente por fe. El que cree en el unigénito Hijo de Dios no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y muchos te rechazan porque aman más las tinieblas, Señor, y eso es una locura, es una tontería, Señor, porque en las tinieblas cosechamos corrupción, del pecado cosechamos maldición, Señor, y hace estragos y destrozos. ¿Cómo alguien, Señor, va a escoger eso? Pero sin embargo, espacioso y lleno es el camino que va a la perdición, y estrecho el camino que va a la vida eterna, Señor. Los hombres, las mujeres eligen más las tinieblas y eligen más, Señor, lo malo. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un grupo de hombres y mujeres que nosotros hemos rechazado lo malo, la maldad, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo creo en ti, Señor. Y si tú crees en el Señor, yo te invito a que hoy hagas una vez más tu confesión de fe y le digas: yo creo en ti, Señor Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y así como Marta, Señor, que leíamos al principio, así que ella decía: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así hoy yo también te digo, Señor, con las mismas palabras de mi hermana, y como creo en la vida eterna, un día la voy a conocer, hermano. Voy a conocer a Marta. Un día la voy a conocer, a la hermana Marta, y le voy a decir: dije tus mismas palabras delante del Señor. Yo he creído, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo creo, Señor, y con esa fe en mi corazón estoy seguro que tengo vida eterna. Señor, hay muchas cosas que no sé que vienen en el futuro. Muchas cosas no las sé, las desconozco, pero yo sí sé algo, y lo que sé es que tengo vida eterna. Y entonces echo mano de la vida eterna, Señor. Cuando venga una tentación que quiera descarrilar mi vida, voy a acordarme, voy a cuidar de mi vida eterna. Cuando venga el desánimo, cuando venga el argumento, voy a acordarme: no, yo no me suelto de mi vida eterna. Si hay un momento de sufrimiento, de prueba, yo me voy a echar mano de la vida eterna y voy a saber, Señor, aunque ese sufrimiento esté aquí, Señor, será momentáneo, porque un día, pase lo que pase en esta tierra, un día yo seré libre y estaré en la vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy yo sé, Señor,
Yo sé, Señor, que tú no puedes ser burlado, que todo lo que sembramos, segaremos. Y si sembramos para la carne, vamos a segar corrupción. Pero hoy tu palabra fiel me dice cómo cuidar la vida eterna. Yo quiero cosechar la vida eterna, Señor. No la quiero perder en el camino, Padre. Y por eso voy a sembrar para el Espíritu, Señor. Voy a leer tu palabra, voy a orar, me voy a congregar, Señor. Cuando haya aquí en la iglesia encuentros, voy a ir. Cuando haya, Señor, congresos, ahí estaré, Señor. Voy a sembrar para el Espíritu, y del Espíritu segaré vida eterna. Voy a estar sentado con mi familia, Señor. Voy a sembrar para el Espíritu. Voy a sembrar para las cosas que edifican, Señor. Voy a platicar con mis hermanos. Voy a platicar con mis hijos y con mis hijas. Y nos vamos a sentar y nos vamos a reír en el nombre de Jesús. Y del Espíritu vamos a cosechar vida eterna en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por tu promesa. Y muchas gracias que si hoy tengo la vida eterna es porque Cristo pagó por ella en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Costó carísima mi vida eterna, Señor, y la voy a cuidar. Voy a sembrar para el Espíritu.